ser neuronas son las que envían impulsos localmente. Dentro de ellos podemos dividir el cerebro en materia gris y materia blanca. La materia gris está formada por células no mielinizadas y células neuronales no mielinizadas, y la materia blanca por células mielinizadas. Ahora les voy a hablar acerca de las anomalías congénitas que tienen que ver con la evolución. Dentro de ellas podemos encontrar la agnesia o hipoplasia del cuerpo calloso. Ella consiste en ella consiste en parcial o totalmente el desarrollo de un órgano. ¿Puedo? Sí, claro. Y tenemos la lisencefalia. Es el desarrollo congénito de una normalidad en el cerebro se presenta liso, y entonces esta es la principal causa de epilepsia. ¿Cómo es tu nombre? Ok, buenas tardes. Mi nombre es Jamie Ordóñez. Hay que ser un poco breves por el tiempo, entonces vamos a entrar en materia acerca de lo que son ya una crisis convulsiva o que es una convulsión. Una crisis convulsiva o una convulsión es el resultado de una descarga neuronal súbita, desordenada y también excesiva, es decir, obviamente de las neuronas en una corteza cerebral que es principalmente normal o patológica. Esto también se puede dar por una inestabilidad en la membrana de las neuronas. Entonces podemos decir que también puede ser por un déficit, o sea, un fallo en lo que es los mecanismos de inhibición y de excitación. Exacto. Entonces también vamos a decir que en resumen un síndrome convulsivo, una crisis convulsiva es aquella en la que hay una descarga neuronal, ya sea parcial, o sea, en una parte del cerebro, esta desencadena un foco epiléptico, o puede ser afectando a todo el cerebro, o sea, generalizada. Generalmente se toma una crisis convulsiva como sinónimo de epilepsia. Hay muchas definiciones acerca de qué es epilepsia. Nosotros optamos por la brindada por la Organización Mundial de la Salud, que dice que es aquella tendencia a sufrir crisis recurrentes. ¿Qué es una crisis entonces? Pues es un evento que nos causa una interrupción, por decirlo así, paroxística y brusca de la cotidianidad. Se presenta, como ya les había dicho, en un área del cerebro o en distintas partes, es decir, abarcando a veces toda áreas subcorticales también, y esto crea una crisis convulsiva, la cual puede determinarse. Nosotros la quisimos agrupar dentro de diferentes categorías, dentro de la que podemos mencionar las crisis convulsivas parciales. Exacto, que estas crisis no afectan la conciencia, solo afectan un hemisferio del cerebro, no afectan la conciencia, pero se puede comprometer, por ejemplo, el habla. Tenemos también las crisis convulsivas con síntomas sensoriales, que son aquellas que se presentan como cosquilleos, como punzazos y cosas así, que esas se presentan en lo que es el lóbulo parietal, como ustedes también lo pueden observar de manera más clara en la computadora. Luego tenemos las crisis convulsivas con signos motores. Estos se efectúan, por ejemplo, en un grupo de músculos, por ejemplo, los flexores de los dedos, y pueden propagarse a otros grupos. Es decir, que hay compromiso de la actividad motora. Se puede producir, por ejemplo, la marcha jacksoniana. Luego de eso tenemos lo que son las crisis convulsivas autonómicas, que estas se presentan como, por ejemplo, pérdida de las funciones neurovegetativas. Se presenta validez, cefalia y características así, taquicardia, que son características de una crisis autonómica. También las crisis convulsivas complejas, estas afectan lo que es el óvulo temporal, y estas también afectan bastante a lo que es la memoria. No hay pérdida de la misma. Luego tenemos las crisis convulsivas generalizadas. Claro, su nombre lo dice, afectan a todo el cerebro, áreas subcorticales, y aquí sí hay compromiso de la conciencia. Es decir, que hay una alteración de la misma. Luego tenemos las crisis convulsivas que son tónicas. Estas presentan compromiso de la actividad motora, es decir, que la persona puede caer, pierde la conciencia o puede quedar incluso como
ocurrir a cualquier edad. Indica entonces que hay un defecto o un problema en lo que es la actividad cerebral en un área del cerebro. Generalmente se presenta en dos lóbulos, que es el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Son los más afectados por una crisis convulsiva. También en las crisis convulsivas parciales se dan tres componentes principales, como son la alteración de la conciencia, se da también lo que es o sea, que sean manifestaciones del aura, el aura, que son manifestaciones, es decir, de una crisis convulsiva, exacto, de una descarga de neuronas que es anormal, y también tenemos el compromiso de la actividad motora. Y pues también podemos decir que hay varios fenómenos psíquicos que se dan dentro de una crisis convulsiva, por ejemplo los trastornos de memoria que se presentan en el lóbulo temporal, tenemos las ilusiones más que todo del tamaño, puede ser macropsia, micropsia, que estas se dan también por problemas en el lóbulo temporal o también el parieto occipital, o sea, el lóbulo occipital y parietal. Y también tenemos aquellas crisis que son alucinaciones estructurales, como de la audición, de la vista, de olfato, gustativas, que estas se dan también en el lóbulo temporal y parieto occipital. Entonces podemos decir que una crisis convulsiva afecta más que todo el área cerebral, presenta diversas características, las cuales tenemos varias allá en nuestro banner, y también podemos hablar de que el tiempo en el que se presenta puede ser, hay diferentes maneras de acuerdo a la persona que la padece, pero generalmente varía entre 5 y 998 segundos, siendo su promedio unos 152. ¿Se va a continuar, compañera? Buenas tardes nuevamente. En este caso yo les voy a hablar acerca de un concepto general de una crisis epiléptica. Para hablar de esto, antes de todo les voy a mencionar acerca de la membrana de una neurona. Sabemos que hay un fenómeno llamado polarización, que consiste en que hay un polo negativo o un polo positivo. En el caso de un síndrome convulsivo se produce una hiperdespolarización excesiva. Entonces, por un lado, esto va a generar descargas eléctricas que son desorganizadas, y por el otro lado va a generar un sistema que compense a este llamado hiperpolarización. Ok, para comenzar, la composición de una membrana por dentro es negativa. ¿Por qué? Porque contiene proteínas, y por fuera es positiva, ya que contiene iones tales como el sodio y el potasio. Entonces, cuando hablamos de una hiperpolarización, estamos hablando de un fenómeno, ¿verdad?, que va a compensar a una despolarización. Estos tres fenómenos, las cargas neuronales excesivas, la hiperpolarización, la despolarización, favorecen una crisis epiléptica. En este caso tenemos un sistema de neurotransmisión que ya está dado por comunicación sináptica. Entonces, cuando se habla de sistema excitador y sistema inhibidor, por ejemplo, en el sistema inhibidor el principal es el GABA. ¿Qué es lo que hace? Favorece a la despolarización, que es cuando se producen descargas excesivas. Y entonces aquí se produce, mejor dicho, se conoce más el neurotransmisor GABA, que es de verdad, si se aplica a una corteza cerebral, por ejemplo, en grandes cantidades, se puede ver cómo se va despolarizando. En cambio, el sistema excitador compensa ese hecho, lo hace a través del glutamato y del aspartato. Con respecto también a